Dios te bendiga grandemente. Estamos aquí con una nueva entrega aquí. Hicimos una parada técnica en cuanto a la serie, las plagas, las 7 plagas de Apocalipsis que hemos llevado a cabo. Nos paramos por un momento debido a la gran necesidad de este tema que vamos a tratar hoy. En los medios, en las plataformas digitales, en las redes sociales se menciona muchos a raíz del problema de Israel y Palestina y Hamas específicamente. Entonces, el tema que hemos preparado para hoy lo hemos titulado ¿Israel es el pueblo de Dios? Hoy veremos en el desarrollo de este tema algunos aspectos bastante interesantes. De antemano, quiero agradecerte por tu tiempo de venir aquí en este espacio, compartir con nosotros algo que nos apasiona tanto, que es la palabra de Dios. Por favor, comparte este video que es de gran necesidad. Haz tu comentario, nosotros respondemos cada uno de los comentarios, porque queremos que esto llegue a la mayor cantidad de personas posible. Hay mucha confusión en cuanto a este asunto sobre Israel es el pueblo de Dios. Vamos a tratar textos bíblicos. Vamos a utilizar la Biblia tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo. La mayoría de las personas, especialmente los evangélicos, solo se basan en las promesas y la profecía del Antiguo Testamento. Pero qué coincidencia, solamente para Israel. Pero para todo lo otro, ellos dicen, no, que el Antiguo Testamento está abolido. Ojo, no te fijes de lo que la gente solo dice, fíjate de lo que la gente hace. Pero para ellos esto no está abolido en la cruz. Vamos a ver. Te invito de antemano a que veas este tema sin prejuicios. Trata de dejar de lado los preconceptos que tú tengas. Ve el tema hasta el final. Y analiza con tu Biblia como los bereanos. Y luego reevalúa a ver lo que tú habías creído antes, si en algo ha cambiado, si algo se ha enriquecido o si no ha cambiado, y lo puedes dejar en tu comentario tranquilamente. Antes de proseguir, vamos a pedir la bendición de Dios a través de la oración. Ahí donde estás, te invito a que cierres los ojos y nos acompañes. Amado Padre que estás en los cielos, santo, santo, santo sea tu nombre. En estos momentos, tu hijo Edwin está aquí clamando por tu Santo Espíritu. Ponme palabras en tu boca, pasa un carbón encendido tal como lo hiciste con Isaías y permite que el mensaje que se va a transmitir pueda estar ungido con tu Santo Espíritu, sancionado por él mismo. Prepara los corazones para que pueda llegar y encontrar tierra fértil. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien. Antes de comenzar, quiero decir, yo le tengo un gran respeto y una gran estima al pueblo de Israel, a los judíos devotos. De hecho, mi profesor de hebreo bíblico fue un judío mesiánico que me dio esas clases y aprendí muchos de ellos. Le tengo una gran admiración y gran respeto a esos judíos devotos. Y yo incluso uno de mis sueños es ir a Israel. Ir a Israel, pasar por el camino del Gólgota, del Calvario, ir al Getsemaní, a todos esos lugares históricos. Hacen excursiones, hacen rutas que te permite conectar mejor desde el punto de vista, lo que tú lees en la Biblia, con el lugar histórico. Desde el punto de vista de la arqueología, lo que ha demostrado la arqueología, cómo comprueba la Biblia. Es una experiencia maravillosa. Al que lo pueda hacer, que lo haga. Eso es uno de mis sueños. Si Dios quiere, lo haremos. Muy bien. Entramos en materia. Dios siempre ha elegido una descendencia. Desde el principio vemos el primer término, la primera persona que se menciona hijo de Dios. ¿Quién es? Adán. En el libro de Lucas, capítulo 3, versículo 38, nos dice
que Adán, cuando habla de la genealogía de Jesús, al final dice, hijo de Nos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Luego de la caída, que Caín desobedeció y pecó, mató a Abel, que vino el sustituto que se llama Set. Y ahí vinieron las dos ramas, la línea de Caín, que era lo que la Biblia llama los hijos de los hombres, y los hijos de Set, los hijos de Dios. Y así se van delineando. Pero ¿qué pasa? Dios había elegido la línea de Set. Set significa sustituto. Pero ¿qué pasó? Dice la Biblia que los hijos de Dios notaron que las hijas de los hombres eran más bonitas y comenzaron a entremezclarse hasta que prácticamente era uno. Y dice que todo designio de pensamiento era continuamente al mal. Por lo tanto, Dios decidió destruir la tierra con un diluvio. Pero dice Génesis 9 que Noé halló gracia. Capítulo 6 y capítulo 9. Y ahí Dios siguió con la línea de Noé. Noé tuvo 3 hijos y así siguió la descendencia a lo largo. Pero ya vemos el capítulo 12, estamos haciendo un repaso rápido para establecer cómo Dios va trabajando. Capítulo 12, el 12 de Génesis 12 al 25, le dedica cerca de 13, 14 capítulos a Abraham, cuando él lo llamó de Ur, de los caldeos. Y le hizo la promesa, Dios, sal de la tierra de tus padres y ve a la tierra que yo te mostraré, te la daré. Y bendijo la tierra y dijo, y en ti serán benditas todas las naciones. Y le dio esa promesa para su descendencia. Eso es algo fundamental, la palabra descendencia. La palabra descendencia tiene varios sinónimos. En el español se pierde mucho. A veces lo vemos descendencia, a veces lo vemos linaje, pero es la simiente. ¿Y dónde aparece la primera vez la palabra simiente? Génesis 3:15. Enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente de esta. Ella te herirá la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Vemos que esa simiente, la palabra simiente de semilla, que tiene raíz, que tiene la potestad de dar vida. Por ejemplo, no sé si hicieron experimentos en la primaria con las habichuelas o frijoles, como le llaman. Tú lo pones, un poquito de agua, humedad, luz solar y nace una planta. Entonces, vemos que esa promesa fue dada. Luego de Abraham se continuó con Isaac, luego con Jacob, y ahí se extendió al pueblo de Israel, a las 12 tribus. Después vemos entre los altos y bajos que hubo entre el pueblo de Israel hasta que llegó el reinado de Salomón. Cuando él murió, se dividió el reino. 10 tribus y 2. Judá y Benjamín y las otras 10. Lo que se denominó como el reino de Israel, los reinos del norte y el reino del sur, Judá o Israel. ¿Qué pasa? Finalmente, el pueblo apostató. Dios le mandó muchos mensajes, especialmente el reino del norte, y fue disperso por los asirios. Los asirios eran un pueblo terrible. No tan solo entraban, dominaban, sino que agarraban y hacían una repoblación. Agarraba a la gente de Israel, se lo llevó y lo dispersó por toda la tierra, de manera que se mezclaron. Y así se borraba la cultura prácticamente. Pero Dios se mantuvo con el reino de Judá. Hasta que llegamos aquí a Daniel 9. ¿Qué es lo importante? Daniel 9, las 70 semanas. Y aquí es que comienza el primer error. Porque vamos a ver el texto bíblico, vamos a abrir la Biblia. De hecho, si tú no tienes tu cuaderno, un sitio donde anotar, búscalo ahora, porque vamos a dar varios textos bíblicos que es necesario que tú los repases para que puedas tener una mejor comprensión. Daniel 9, 24, 27. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado,
y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al Santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 72 semanas. 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro y en tiempos augustos. Es decir, nos está dividiendo, hay 62 semanas por un lado más una semana. Y sigue diciendo el texto, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durará las devastaciones, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que están determinados se derrame sobre el desolador. Vamos a ver esta imagen. Aquí está ilustrado las 70 semanas, un diagrama. Fíjense, hay varias interpretaciones. Hay muchos que lo ponen futurista, como que está en un futuro. Pero aquí no habla del Mesías, un ungimiento del Mesías. Es decir, ya nos está dando un indicio. El punto de partida nos dice el decreto para edificar a Jerusalén. Hubieron 3 decretos, pero el definitivo pasó en el 457. Ese fue el punto de partida. Comprendiendo el principio de día por año establecido en Ezequiel y número, donde dice un día por año con respecto a los días que duraste en el desierto, durarán los años. Entonces, cuando hacemos los cálculos, esto nos lleva hasta el año 27. Ahí se cumplen las primeras 7 semanas más las 62, es decir, las 69. ¿Qué pasó en el año 27? En el año 27, Jesús comienza su ministerio, el ungimiento de él. ¿Cuándo fue ungido él? En el bautismo por el mismo Dios, el Padre. A mitad de la semana dice que murió. Fíjese, la mitad de la semana, por eso me hicieron una pregunta, me dijeron, ven acá, si dice la Biblia que fue a la mitad de la semana es miércoles, Jesús murió un miércoles. Y tú te quedas pensando y dices, bueno, pero a simple vista tiene lógica, pero ¿de cuál semana que está hablando? No es la mitad de cualquier semana, es de esa semana profética que está hablando. Dentro de ese contexto de las 70 semanas te dice, ya pasadas las 69 semanas, en la próxima semana, a la mitad, ahí se le quitará la vida al Mesías. Y no por sí, dice. Y Jesús, ya en el 31, es crucificado. Ahí que confirma el pacto de muchos y ya cesan los sacrificios del templo. Se raja el templo, los 12. Huye el cordero pascual del sacrificio, dando el señal de que ya se había cumplido. Pero todavía Dios le dio un tiempo más de gracia hasta el 34 el año 34, con la muerte de Esteban, el apedreamiento de Esteban, es que se le cierra la gracia. Y dice, el hijo de un príncipe vendrá. Y eso tuvo un cumplimiento histórico en el año 70, cuando los romanos destruyeron el santuario, el templo. Y tú te preguntas, ¿y qué tiene que ver las 40 semanas con esto, con Israel? Claro, ese fue el tiempo determinado de Jesús, que Dios le dio a través de la profecía, para el cumplimiento de Jesús, del ministerio de Jesús, y para la gracia de Israel. En el 34, después de Cristo, se le cerró la gracia como nación. No significa que como individuo, recordamos, todos los apóstoles fueron judíos. Porque la verdad vino de los judíos. Jesús tenía que venir de los judíos, de la tribu de Judá específicamente. Entonces, en el Nuevo Testamento, en el Viejo Testamento y en el Nuevo, utiliza varias figuras para ilustrar esto. Esto lo vemos, por ejemplo, en Isaías, capítulo 5, versículo 1 al 7, donde compara al pueblo de Israel con la viña. Y esa figura va a ser ampliada en el Nuevo Testamento, pero vamos a buscar simplemente por cuestiones de tiempo, Isaías 5, 7, ¿qué nos dice? Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Esperaba juicio y aquí vileza, justicia y aquí clamor. Dios identifica a Israel como la viña.
Y en el Nuevo Testamento Jesús va a tomar esto y lo va a ampliar. Esto lo encontramos en Mateo 21, 33, 46. Recordamos que el objetivo de Mateo al escribir el libro está dirigido al público judío. Para demostrar que Jesús era el Mesías, él tomó la profecía. Por eso cita mucho el Antiguo Testamento, específicamente Isaías. Y nos habla de la parábola de la viña. En 33 al 46 nos dice, en resumen, que hubo un hombre que plantó una viña, la plantó, le puso valla, le puso un lagar, edificó una torre, le arrendó a los labradores y se fue. Con el paso del tiempo mandó a buscar el dinero, es decir, en cuestiones agrícolas, muchas veces los propietarios de la tierra lo que hacen es buscan a agricultores para que la cultiven, la labren y parten beneficios como un tipo de sociedad, donde yo pongo el terreno. En este caso, él lo pone todo, el terreno, la planta, el lagar, la torre, todo. Simplemente tenían que poner el trabajo de hacerla producir y con el proceso. ¿Qué pasó? Mandó a buscar unos mensajeros para buscar su parte. No, lo mataron, lo agolpeaban, lo humillaban. Nos dice Jesús que tendrán, viendo esa situación, le dice, finalmente les envió a su hijo diciendo, tendrá respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémoslo y apoderémonos de su heredad. Y tomándolo le echaron fuera de la viña y le mataron. Y Jesús termina con una pregunta, dice, cuando venga el Señor de la viña, ¿qué va a hacer? Y ellos respondieron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto de su tiempo. Fíjense lo siguiente. La parábola de la viña dijimos que se aplica a Israel. Aquí está hablando de ello y le dice qué va a pasar si los líderes religiosos de Israel fallaban en su misión, iban a ser cortados. Tanto así, en el versículo 45 y el 46 nos dice, y oyendo sus palabras, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron de que hablaba de ellos. Oigan qué cosa. Pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo porque éste le tenía por profeta. Los judíos a veces tienen más entendimiento. Los enemigos de Jesús tienen más entendimiento que la misma gente de ellos. Muchos cristianos no entienden eso y los judíos en aquel entonces entendieron que a ellos era que se le aplicaba y que ellos iban a ser cortados y iban a ser rechazados según la palabra de Jesús. Cuando Jesús murió, todos los discípulos nunca creyeron en la resurrección. Pero cuando Jesús murió, los fariseos fueron a Herodes y le dieron pon guardia, porque este hombre dijo que iba a resucitar el tercer día, no siendo que de noche sus discípulos vengan y roben el cuerpo y digan que ha resucitado y postrer estado sea peor que el primero. Fíjense cómo los enemigos mantienen las palabras aquí. Y a veces nosotros nos olvidamos, para vergüenza de nosotros yo lo digo. Pero fíjense, el concepto de rechazo es un concepto bíblico. Hay mucha gente que dice salvo una vez salvo y para siempre salvo y se basan en eso porque ellos creen que Israel va a estar ahí para siempre. Pero vamos a ver algunos textos que confirman esto. Vamos a dejar que la Biblia se responda solo. El mismo libro de Mateo, capítulo 8, versículo 11 y versículo 12, nos dice, y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, fíjense los extremos, del oriente, del occidente, son los extremos, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. ¿Con quién se sentarán? Abraham, Jacob, es decir, extranjeros, gentiles, paganos, se van a sentar con ellos en el reino de los cielos. Sentarte con el reino de los cielos significa que tú eres heredero, que tú participas con ellos. Y nos sigue diciendo, más los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Cuáles son los hijos del reino? Los judíos. A los suyos vino, a los suyos no recibieron.
aquí nos sigue diciendo, en Romanos 11 nos habla del olivo, del buen olivo. Aquí vamos a citar algunos versículos, 17, 20, 22, 25. Y nos habla de que las ramas fueron descajadas, refiriéndose a Israel. Y dice, y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en lugar de ellos y has sido participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Por su incredulidad fueron descajados. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, gloria a Dios. Si permanece en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Porque no quiero, hermano, que ignore este misterio, para que no seas arrogante cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Es decir, por el endurecimiento de Israel entraron los gentiles a conformar lo que se llama el Israel de Dios. Pero van a entrar, también entraron judíos. Nos vemos que todos los discípulos, los 12 discípulos, eran judíos. Y dice el libro de los Hechos, después de Jesús morir, muchos sacerdotes aceptaron la fe. Pero ¿qué significa todo Israel? Y vamos a ver lo que nos dice el comentario bíblico adventista en el tomo 6, comentando este versículo. Dice, otros comentadores sostienen que todo Israel representa al Israel espiritual. Esta opinión se basa en la creencia de que Pablo está completando su ilustración del olivo. Ya ha mostrado cómo las ramas representan a los judíos incrédulos que fueron descajados y las ramas del olivo silvestre representan a los gentiles injertados. También ha explicado cómo las ramas cortadas podrían volver a juntarse con el tronco original. Por medio del injerto de estas ramas se ha completado otra vez el árbol que representa al Israel espiritual. En esta forma, todo Israel simboliza la totalidad de los salvados, judíos y gentiles, los cuales juntos constituyen todo el verdadero Israel. Es decir, el verdadero Israel no es el Israel que está en Palestina, sino el Israel espiritual, el cuerpo de Cristo. En el mismo libro de Gálatas, capítulo 6, versículos 15 y 16, él amplía. El libro de Gálatas y Romanos tratan de temas similares y se van de la mano. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada ni la incircuncisión, sino una nueva creación. No, la nueva creación que es Cristo Jesús, porque dice Corintios, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos, y al Israel de Dios. Vuelve a mencionar el término de Israel de Dios. Pero el término de Israel de Dios, ¿cuándo aparece la primera vez Israel? Lo primero lo vemos en Génesis 32, en la lucha con el ángel, cuando el ángel le dice, no será más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, has vencido. Es decir, aquel vencedor que venció con Dios y con los hombres es Israel. Y esto es importante ver los vencedores. Y Pablo en el libro de Romanos nos expande sobre esto. ¿Quiénes son los judíos? ¿Quiénes son los israelitas? ¿Qué es lo que cuenta? Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión lo que se hace exteriormente a la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. La alabanza de la cual no viene de los hombres, sino de Dios. ¡Gloria a Dios! Entonces, ¿el judío cuál es? ¿El que nace allá de Israel? No, el que es de corazón. Por eso dice Dios, incircuncisos, circuncídense el corazón, quítense el prepucio de su corazón. Entonces, pero vimos que la promesa fue para Abraham. Pero dice el libro de Gálatas, no es para las simientes, sino la simiente singular, porque es Jesús. Y nosotros somos co-simiente, porque somos una nueva criatura en Jesús. Le dice el libro de Gálatas, y los Gálatas no eran judíos, eran gentiles. ¿Y qué nos dice? Pero ven acá, ¿cómo es? Y dice que a los hijos de Abraham, y tú siendo gentil, vamos a dejar que el mismo Pablo se explique.
En Gálatas 3, 7, 8 nos habla sobre el pueblo de Israel, los judíos, quiénes son los verdaderos judíos, los hijos de Abraham. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Fíjate, no dice los que tienen el ADN de Abraham, los que vienen de la descendencia de Leví, no, los que son de fe. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Y ahora los evangelios, es que no conforman. Hay que comparar la Biblia, dice renglón tras renglón, precepto tras precepto, Isaías 28:10. Vamos a dejar que la Biblia explique. Y vamos a ver qué nos dice los evangelios. Primero Juan el Bautista en el Mateo 3, 9, 10 nos dice, refiriéndose a los fariseos: y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta en la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Dos conceptos. Número uno, no es un asunto hereditario. Los hijos de Abraham es por fe. Y número dos, todo árbol que no será cortado. Pero ¿cuál árbol que no da fruto? Se refiere al pueblo de Dios, a los judíos, a los líderes religiosos, en esta primera aplicación. ¿Y qué nos dice el Espíritu de Profecía, la sierva del Señor, con respecto a eso? Comentando sobre esto, dice: los judíos consideraban que su descendencia natural de Abraham les daba derecho a esta promesa, pero pasaban por alto las condiciones que Dios había especificado. Antes de hacer la promesa había dicho: daré mi ley en sus entrañas, escribiré en sus corazones y seré yo a ellos por Dios y ellos me serán su pueblo. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Es decir, eso eran condiciones del pacto. Nos sigue agregando ella: el favor de Dios asegura a aquellos en cuyo corazón está escrita en su ley. Son uno con él, pero los judíos se habían separado de Dios. A causa de su pecado estaban sufriendo bajo sus juicios. Fíjense, se habían separado de Dios. Ellos exaltaban más las tradiciones que la misma palabra de Dios. Por eso Jesús lo reprendió. Esta era la causa de su servidumbre a una nación pagana. Los intelectos estaban obscurecidos por la transgresión y porque en tiempo pasado el Señor le había mostrado tan grande favor, disculpaban sus pecados. Se lisonjeaban de que eran mejores que otros hombres con derecho a sus bendiciones. Fíjense, tremendo. Aún bajo el yugo romano todavía se excusaba, no sabiendo que eso era parte de las promesas de las obediencias, las leyes de obediencias, las consecuencias de la obediencia y desobediencia de Deuteronomio 28. Que le dijo que si tú eres fiel, guarda mis estatutos y mis mandamientos, tú prestarás y no pedirás prestado, sus enemigos huirán, darán la espalda a ti, será bendito en la entrada, en la salida, en el campo, en la ciudad. Pero si te olvidas del pacto del Señor vuestro Dios, comienza a detallar, y eso es lo que yo estaba viviendo. Mira, no hay peor error cuando una gente quiere ver algo, nada más ve eso, y cuando no quiere ver algo, no lo ve. Hay gente que donde quiera que tú ves que ve, busca una sola cosa, y eso es lo que va a encontrar. Pero ya vimos lo que dijo Juan el Bautista. Y ahora, ¿qué dijo Jesús sobre ser hijo de Abraham? ¿Sobre quién se le aplica esa promesa? En Romanos 8, 38 a 42 nos dice: yo hablo de lo que había visto acerca del Padre, y vosotros haced de lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Es decir, aquí hay dos padres. El Padre de Jesús dice: mi Padre, y su Padre. ¿Cómo que dos padres? Vamos a dejar que Jesús se responda. Respondieron y le dijeron: nuestro Padre es Abraham. Jesús le dijo: si fueses hijo de Abraham, las obras de Abraham harías. Es decir, si fuesen es condicional. Si ustedes son hijos de Abraham, las obras de Adán hacen. ¿Y cuál es lo contrario? Si no eres hijo de Abraham, no vas a hacer las obras de Abraham. Pero ¿qué dice Jesús? Pero ahora procuráis matarme a mí, porque os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios.
no hizo esto Abraham. Es decir, ustedes están en otra sintonía. Abraham no es como ustedes. Vosotros hacéis la obra de vuestro padre. Si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amarías. Es decir, que si, otra vez condicional, si tu padre fuera Dios, me amarías. Si tú no me amas, es porque vuestro padre no es Dios. Entonces, ¿de quién es? Porque yo de Dios he salido y he venido. Agrega Jesús: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Fíjense, está hablando de dos padres. O tú eres hijo de Dios o eres hijo del diablo. Eso es lo que está diciendo Jesús. La gente habla, no, porque Jesús habla de amor. Él le está diciendo hijo del diablo. Eso es el peor insulto que te lo puede decir una persona. Pero Jesús no lo está diciendo como insulto, sino como una reprensión. Está diciendo, no se jacten de orgullosos que ustedes son hijos de Abraham porque son descendientes de él. Porque si ustedes fueran hijos de Abraham y hicieran la obra de él, usted hace la obra de su padre el diablo, porque él lo homicida desde un principio y dice que no hay verdad en él, el padre de mentira. Entonces, fíjense, tanto Jesús como Juan el Bautista, como Pablo, nos habla cuáles son los hijos de Abraham. No son los judíos de Israel. ¿Cuáles son? ¿Está claro? Los de la fe de Abraham. Si tú aceptaste a Jesús como tu único Dios y Salvador, tú eres hijo de Abraham. Y te sentarás en el reino. Porque el que creyere en el Señor Jesucristo será salvo. ¿Qué nos dice la sierva de Dios, la mensajera del Señor, Reina de Guay, sobre esto? Comentando sobre esto. Jesús negó que los judíos fueron hijos de Abraham. Dijo: vosotros hacéis la obra de vuestro padre. Si vuestro padre fuera Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido. Sus obras testifican del parentesco de ellos con el que era mentiroso y asesino. Vosotros de vuestro padre el diablo sois. Y sigue diciendo ella: porque Jesús hablaba la verdad y la decía con certidumbre, no fue recibido por los dirigentes judíos. ¿Por qué? Porque hablaba la verdad y la decía con certidumbre, es decir, con autoridad, correctamente. La verdad exponía la falacia del error, condenaba sus enseñanzas y prácticas y fue mal acogida. Fíjese, todo el que está haciendo lo malo y es expuesto por alguien, la tendencia del corazón natural es rechazarlo. Y muchas veces van hasta lo personal. Ellos preferirían cerrar los ojos a la verdad antes que humillarse para confesar que habían estado en el error. No amaban la verdad, no la deseaban aunque era la verdad. Fíjense, ellos preferían, antes de decir sí, yo me equivoqué, preferían encerrarse. Ejemplo bíblico. Cuando vinieron los sabios del oriente, ¿qué pasó? Ellos fueron a Herodes. ¿Dónde está el rey de los judíos? Él le preguntó. Sí, en su estrella hemos visto. Y Herodes, ven acá, dirigente, escribe, fariseo, ¿dónde? Hábleme de esto. En Belén es que van a hacer. Les fue avisado. Y ellos fueron allá, no fueron. Porque para ellos se encontraron humillante que paganos de tierras impías y perdidas tuvieran el conocimiento. Ellos sabían dónde iban a nacer, en Belén. Dije, en Belén eres la más pequeña de tus hermanas, pero eres la más honrada. Y no fueron y le dieron la gloria. El orgullo es algo grande. Ese es el peor pecado. Cuidado con el orgullo. El otro texto que queremos ver es la alegoría. En Gálatas, mire, el libro de Gálatas está escrito específicamente para un propósito especial. Y es que él tenía la tendencia de que vinieron unos judíos con prácticas judaizantes que ignoraron el decreto de Jerusalén, del Concilio de Jerusalén, y querían imponer la circuncisión y otras prácticas que volvieran atrás.
y querían poner a Pablo como un evangelio de segunda, como que como él no tuvo el ministerio de Jesús, él no fue un verdadero apóstol. Fíjense, es una táctica del diablo. Cuando no pueden con tu doctrina, te quieren atacar a lo personal. Eso lo vemos con el pastor Bor. No pueden atacarlo. Su doctrina es sólida. Se van a lo personal. Dice, que él es machista. Mentira del diablo. ¿Por qué? Porque está en contra de la ordenación de la mujer con fundamento bíblico. Y la misma iglesia lo aprueba. Que él causa división. El que teme lo malo, cuando recibe oposición, es así. ¿Qué pasó con Acab y Elías? Cuando Acab y Elías le dijo, ¿eres tú el que tuvo a Israel? Oye, es impío. Él dijo, no, a causa de tú y los pecados de tu padre. Todo el que está mal cree que el que está en lo correcto es el que está mal. Entonces, ¿qué nos habla la alegoría de Agar? Nos dice en el libro de Gálatas, nos habla de que Abraham tuvo 2 hijos. ¿Cuántos hijos? 2. Él lo divide en 2, Pablo, refiriéndose a esa historia. Uno, el hijo de la esclava, que fue primero Agar, y del otro lado el hijo de la promesa, que es Isaac. Pero fíjense lo siguiente, al hijo de la esclava dice el hijo de la carne, que nació conforme a la carne, y la identifica y nos dice, porque Agar es el monte de Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esto es, junto con sus hijos, está en esclavitud. Dice que es Israel allá, ese pueblo que está allá, en aquel entonces, cuando está antes de la destrucción, representa a Agar, hijo de la esclavitud, el viejo pacto. Ese es de un lado, pero del otro lado, vamos a ver qué dice. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Porque escrito está, regocíjate, oh estéril, tú que nos das luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolor de parto. Porque más son los hijos de la desolada que la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Una es la Jerusalén que está allá en Israel y otra la Jerusalén celestial. Pero Pablo, siendo judío de nacimiento, él no se identifica con eso. Dice, nosotros somos hijos de la promesa, de la Jerusalén allá, la celestial, la nueva Jerusalén. Cuando dice, yo, Juan, vi a la nueva Jerusalén descender como una novia ataviada para su marido. Y nos sigue diciendo el apóstol Pablo, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había sido nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermano, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Convincente, hijos de la libre. ¿Y qué pasó precisamente en los tiempos de Jesús y en los tiempos de los apóstoles? ¿Cuáles eran los peores enemigos? Era la gente de Jerusalén. ¿Quién mató a Jesús? Fueron los judíos, con la misma terquedad que tienen ahora, obstinación, y así muchos cristianos, no que ellos son el pueblo de Dios, tienen el entendimiento enturnebrecido. ¿Y qué dice Pablo? ¿Quiénes fue los que persiguieron a Pablo? Lo maltrataron, lo apedrearon. Dice que lo azotaron 40 veces menos, 3 veces, 4 veces lo tuvieron por muerto. Entonces vemos que hay los hijos de la carne y los hijos de la promesa. Y Pablo se identifica con los hijos de la promesa. Pero fíjense algo, actualmente con la situación de Israel, vemos que muchos cristianos dicen, oremos por Israel, el pueblo de Dios, la promesa, y simpatizando. Y es normal que uno tenga cierta simpatía por el relato bíblico y todas esas cosas. Pero fíjate, los medios de comunicación te polarizan las cosas. Este es malo y este es bueno. Para los medios, Israel es el bueno
y Palestina o Hamas son malos. Es así que te lo ponen. Un palestino mata a un israelí, un terrorista. Pero un Israel mata a un palestino, no es terrorista, él está defendiéndose. Pero ¿cuál es el medio? Los mismos medios que la pandemia estuvieron desinformando y haciendo todo corrompido. Los mismos medios estadounidenses que ustedes vieron con el asunto de Black Lives Matter, la vidas negras valen, cómo escondieron todos esos movimientos, lo que habían detrás. A esos medios que yo le voy a hacer caso. La prensa es considerada el cuarto poder. Nosotros como cristianos tenemos que abrir los ojos, ser sabios. No compre lo que la gente quiera que tú te quiera vender, que tú veas. Utilice el discernimiento y ve las cosas. Vemos dos grupos. ¿Quiénes apoyan a Israel? El occidente, Estados Unidos, y del otro lado tenemos Irán, Arabia Saudita, los musulmanes. Irán, Rusia. Hay un asunto. Podríamos decir que aquellos son los más intolerantes, pero no significa que de estos no sean intolerantes tampoco. Aquí no hay bueno. Como yo dije, que aquí no hay bueno. Mira Jerusalén, pon en Google y pon a ver. ¿Quién está en Jerusalén? 3 grupos religiosos grandes. Los judíos, mayoritarios. Segundo, los musulmanes, los palestinos. Y los terceros, los cristianos. Todos sabemos que los musulmanes tienen una muy mala reputación porque han hecho estragos, han hecho muchísimas cosas malas en la India. Pakistán agarran a las mujeres, las roban, las violan y después dicen que son casadas con ellas. Cuando matan o maltratan a un cristiano en uno de esos países, la policía ni lo investiga ni nada. Pero si un cristiano dice algo, dice, no, un delito porque habló contra Alá. En Europa, donde quiera, hacen desastre. Del otro lado están los católicos también. Tienen una iglesia en Jerusalén. ¿Cuántos millones de personas mataron? Solo la eternidad podrá decirlo. Las personas que mataron millones en la Santa Inquisición. Cómo desterraban a los mismos judíos y a todo el que ellos le llamaban hereje. A los cristianos. Y le quitaban los bienes. O sea, aquí no hay santo. ¿Y los judíos? Buen detalle. ¿Sabes lo que hacen los judíos? Ellos van a los cementerios cristianos y tumban todas las cruces porque ellos no creen en la cruz. Esos judíos agarran a la iglesia y la ametrallan y la hacen de todo. Y la policía nunca, igual como hacen los musulmanes en su país, lo hacen ellos. La policía nunca encuentra a los culpables cuando es a los cristianos. Pero si a un judío le dicen algo sobre el judaísmo, ahí lo encuentran de una vez. Méteme el dedo en la boca a ver si yo muero. Por eso yo te digo, no te dejes vender. Los judíos son tan intolerantes como los musulmanes. Y los católicos también. Son intolerantes los tres. Aquí no hay santo. El único santo es el santo de Israel. Entonces, por eso tienes que pedir discernimiento y ve con la Biblia. Israel, pero vamos a ver este videito para que ustedes vean lo que dice el presidente de Israel. En contra de la Biblia, en contra de sus propias tradiciones, mírenlo de su boca. Sabe que Netanyahu haya hablado con la nación en un Shabbat antes, y había expectativas de que tenía algo particularmente dramático que entregar. Netanyahu señaló que en los días oscuros del profundo dolor de ese maldito Shabbat, se escribirá mucho más sobre el heroísmo de nuestro pueblo. Entonces, fíjense, ¿vieron? Entonces, si seguimos la lógica de estas personas que dicen que era el pueblo de Dios, entonces, ¿cómo el pueblo de Dios va a estar persiguiendo y matando a la iglesia de Dios? ¿Dónde está la lógica? Tú ves que no tiene lógica. No hay que usar ni siquiera la Biblia para entender. Pero ven acá, ¿cómo dice Jesús? Cada casa dividida no podrá prevalecer sobre sí misma. Si este es el pueblo de Dios, ¿cómo el pueblo de Dios va a estar matando y persiguiendo a las iglesias de Dios, es decir, a los cristianos? Entonces vamos a Apocalipsis para concluir ya esto. ¿Qué nos dice? Apocalipsis 12:17. Entonces el dragón se llenó de ira. ¿Quién es el dragón? Satanás.
en un principio, y segundo, el imperio romano, en otra segunda aplicación. Contra la mujer. ¿Quién es la mujer? El pueblo de Dios, la iglesia. Y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia. Fíjense cómo la descendencia, el remanente. Dios siempre tiene un remanente. Así de las 10 tribus se quedó con 2. Se fue dejando así con el remanente. Los que guardan los mandamientos de Dios. Primera característica. ¿Los judíos guardan los mandamientos de Dios? Sí. ¿Guardan el sábado? Quizás más celoso con la mentira que cualquier otra persona. Sí. Pero nada más no es esa. Dice la segunda característica que tiene el testimonio de Jesucristo. Es que los judíos creen en Jesús. No, ellos lo mataron y todavía lo quieren volver a matar. Están esperando el Mesías todavía. Ese mismo texto paralelo lo encontramos en Apocalipsis 13:10. Dice, si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata espada, espada debe ser muerta. Aquí está la paciencia, la perseverancia y la fe de los santos. La fe de los santos. ¿Cuál es la fe? Vamos a ver otro texto. Apocalipsis 14:12, que es el otro paralelo. Aquí está la paciencia de los santos. Aquí te la explica. Los que guardan los mandamientos de Dios tienen la fe de Jesús. Mandamiento, fe de Jesús, testimonio. Eso es lo que vemos. ¿Y qué es el testimonio? Apocalipsis 19:10 nos lo explica muy bien. Lo hemos hablado en otro tema. Porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Entonces, ¿cuáles son las características del pueblo de Dios? ¿Son los descendientes del Abraham con el ADN o los que tienen la fe de Jesús? Como dice Pablo, y guardan los mandamientos y tienen la fe de Jesús, el testimonio de Jesús. Las escrituras son claras. Pero es que los judíos tienen salvación. Dijimos que como pueblo están perdidos. Ellos fallaron su misión como pueblo. Y llamaron a ser luz de la nación y fallaron. Pero hay esperanza. Pablo entró como individuo después de que se fueron rechazados, después del 34, después del apedreamiento de Esteban. Y muchos otros judíos como personas. Y al final del tiempo, vamos a ver qué nos dice la sierva de Dios. En nuestros días vemos a los gentiles que comienzan a regocijarse con los judíos. Hay judíos convertidos que ahora trabajan en varias otras ciudades, en beneficio de su propio pueblo. Los judíos están viniendo a las filas de los seguidores elegidos de Dios y se están uniendo al Israel de Dios en estos días finales. Fíjate, los judíos se están uniendo en estos días al Israel de Dios, es decir, que no son parte del Israel de Dios. Tú adventista, ¿cómo tú vas a decir que los judíos son el pueblo de Dios? Despierta. Así es como algunos de los judíos una vez más volverán a formar parte del pueblo de Dios. Una vez más van a formar porque no lo son. Ellos serán una parte del pueblo de Dios, así como vendrán los católicos y formarán parte también. Así como vendrán los evangélicos y formarán parte, y los bautistas y los testigos de Jehová y los ateos formarán parte, pero ninguno son el pueblo de Dios. Sigue, y la bendición de Dios se derramará abundantemente sobre ellos si es que se ubican en la posición de gozo señalada en la siguiente declaración bíblica. Alegraos gentiles con su pueblo. Bueno, en conclusión, ¿qué hemos dicho? La descendencia del Mesías tendría que venir por los judíos, específicamente por la línea de Judá. Pero las promesas fueron hechas a Abraham. En ti será bendita todas las naciones, donde se incluía a los judíos y no los judíos, y los no judíos, es decir, los gentiles. La Biblia nos enseña que los hijos de Abraham son los de la fe de Abraham. No importa, y Dios dice el apóstol Pablo que no hay griego ni judío, en Cristo Jesús somos uno. También nos dice que el judío es el que lo es de corazón, el circunciso de corazón. Y los que tienen la fe de Abraham son los hijos de Abraham, y para ellos son las promesas. Y el verdadero pueblo de Dios tiene dos características fundamentales. Guarda los mandamientos de Dios, los 10 mandamientos, incluyendo el cuarto, el día de reposo, y el espíritu de profecía, el espíritu de los profetas. Entonces, te hago la pregunta. ¿Es que el Israel
de allá, de Arabia, que está en Asia, es el pueblo de Dios. Yo creo que está claro. Si tú no estás claro hasta aquí, ya es una cuestión del Espíritu Santo que tiene que trabajar. Pero lo que sí nos dice la Biblia, claro, es que nosotros formamos parte del Israel de Dios, el Israel espiritual, el cuerpo de creyentes. Y estará conformado por judíos, musulmanes, ateos, todo tipo de cristianos. Mire, la única religión de los pocos predicadores que lo dice soy yo. El pueblo de Dios de los últimos días. Yo soy de lo que digo. Habrá más gente de afuera que los de adentro. Son más los que están afuera que los que están adentro. Ninguna religión te va a decir eso. Así que terminemos con una oración. Y oremos por la paz. Nosotros como cristianos debemos orar por la paz. No tomar bandos. Tanto la paz en Ucrania y Rusia como en Israel y Palestina. Porque nosotros tenemos un Dios de paz. Oramos. Amado Dios, gracias te damos. Porque tú eres bueno y para siempre tu misericordia. Gracias porque a través de tu palabra tú nos has enseñado cuál es el Israel de Dios. Gracias porque tú nos bendijiste en Abraham para hacer bendición para todas las naciones. Gracias, oh Dios, porque tú nos extendiste tu misericordia en el gran misterio de la predicación del Evangelio, específicamente a los gentiles, y ahí entramos parte de nosotros. Mi Dios, bendice la situación que hay en Ucrania y en Rusia. Tú eres un Dios de paz, permite que eso pueda resolverse y que no caiga más sangre. Bendice también, dale sabiduría, manda tu Santo Espíritu, manda conciliadores para que pueda parar esa guerra entre Israel y Palestina, Dios. No queremos más sangre. Dice, bienaventurados los pacificadores. Muchas gracias, Dios. Bendice a cada quien que ha oído este tema y que ha llegado hasta aquí y que pueda ser de bendición. Muchas gracias, te lo pedimos. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hasta una próxima entrega.